Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Filipenses 1:21. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Les saluda quien les habla, Mayra Beltrán de Ortiz. Y aquí a mi lado mi hermana Katy Sheraldi de Núñez. Hola, Katy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gloria, amén. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER, de la IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com. Mis hermanas, las invitamos a suscribirse al canal de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y a su vez compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchas. Hoy hemos titulado este programa, Mujer, ¿puedes hoy decir tú como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¡Auch! ¿Qué pregunta, Katy? En el programa me dio. Vivir es Cristo. Hoy tenemos una nueva entrega titulado El terrorista convertido en siervo. Gloria a Dios por eso. Sí, yo vi un video de Pablo esta semana de Revelación Media. Fue bien interesante. Aunque uno conoce es que la vida de Pablo es impresionante, Katy. Más que interesante, impresionante. Así mismo es. Gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyan con su sintonía y mensajes. Es verdad, es una bendición poder compartir con ustedes. Y de hecho, una forma más de compartir con ustedes es a través de algunas preguntas que estaremos posteando en Instagram, para que así pueden sacar mayor provecho personal del programa, en el contenido del programa de hoy. No dejan de contestarlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Amén. ¿Tú podías orar por nosotros? Claro que sí. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar aquí delante de ti compartiendo tu palabra, Señor, y sobre todo este tema que es la vida del apóstol Pablo, Señor. Te presentamos el corazón de todas las mujeres que estarán escuchando este programa, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a identificarnos cada vez más, no solamente con tu Hijo Jesucristo, Señor, pero que nos des esa valentía, Señor, ese coraje de Pablo, Señor, para predicar y defender tu palabra, Señor. Haznos mujeres valientes, Señor, Amén. Que podamos decir que el vivir es Cristo, Señor, y que morir es ganancia, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre. Te presentamos, Señor, a Katy, Señor, a mi persona, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre a través de lo que podamos decir en esta mañana, Señor. Y te damos gracias una vez más por esta gran oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bueno, Katy, la semana pasada nosotros estudiamos la conversión radical de Pablo. ¿Radical? Donde pudimos ver a un hombre violento, literalmente un terrorista religioso. Y en los próximos programas vamos a ver cómo el amor, la misericordia y la gracia del Señor lo convirtieron en un hombre lleno de gracia y amor. El versículo que viene a mi mente cuando pienso en Pablo, Katy, es Lucas 1:37, donde dice, ninguna cosa será imposible para Dios. Wow, sí, wow. De hecho, a mí me gusta pensar que esto es la especialidad de Dios. Definitivamente. Cuando más imposible vemos la situación, es donde Dios brilla. Aleluya, así es. Y terminamos el programa pasado, si tú lo recordás, con el llamado de Ananías y su obediencia a Dios, valiente. A pesar de la circunstancia, que eso es algo que nosotras tenemos que aprender, obedecer a pesar de las circunstancias. Amén. Y antes de seguir, yo quiero que hagamos una pausa y meditemos sobre los caminos de Dios. Hay un hilo conductor a través de toda la Biblia, y eso tú lo sabes, mi hermana, ¿verdad? Donde vemos que lo que Dios nos pide siempre va a ser mucho más allá de nuestra capacidad para cumplirlo. Por eso caminamos por fe
y no por vista, ¿verdad, Katy? Así mismo es. Por fe y no por vista, eso tenemos que repetirnos a diario. Leemos los acontecimientos bíblicos y como sabemos los resultados, muchas veces no captamos lo que las personas bíblicas estaban sintiendo en ese momento. Así mismo es. Y entonces cuando Dios nos pide hacer algo que parece imposible, pensamos que no viene de Él y terminamos fallando. Así mismo es. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, incluyendo ese siglo ahora. Incluyendo ahora, ¿verdad? Entonces lo que Él nos pide muchas veces será igual de difícil para nosotras y Él demanda nuestra obediencia. Así mismo es. Y quiero resaltar también que cuando somos poderosas en el mundo, como Moisés, Ajá. como hijo de Faraón, ¿verdad? Amén. Con dinero, fama y poder, no era nadie en la escala de Dios, sino cuando eres débil, después de 40 años ambulando en el desierto, como pastor, es cuando Dios lo usó. ¿Y por qué? Porque Dios ha escogido los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Así es, eso está en 1 Corintios. Sí. Así mismo es, 1:27. Exacto, y esto es precisamente la razón por la cual Pablo mismo dijo más tarde en su caminar con el Señor. Escuchen, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 12, versículo 10. Oigan, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo no he llegado a ese punto todavía. En persecuciones. Esperamos en el Señor. Ay, que Señor, podamos ayúdame. Llegar. Amén. Ayúdanos, Señor. Espero que después de que continuemos con este estudio, no le fallamos a Dios pensando en que lo que nos está pidiendo realmente no viene de Él, porque yo no soy capaz o eso es imposible, sino que como es imposible, esto huele a Dios. Eso es, como es imposible, huele a Dios, no lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Y seguir adelante en obediencia. En la vida de Pablo, Dios tomó a un hombre cruel, en misericordia, asesino de cristianos inocentes, y lo convirtió en un embajador de Cristo. Gloria a Dios por eso. Y fue así. Al instante. 3 días, él... otra persona. Exactamente. Wow. Eso solamente Dios. Solamente Dios. Esto es el poder de nuestro Amén. Dios. Pero quiero resaltar algo que Dios dijo a Ananías. Leamos en Hechos capítulo 9, versículos 15 a 16. Ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y escuche bien, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Wow. ¿Cuánto debe padecer por mí? Comenzando su ministerio. Pues, ya se lo anunciaron. Yo creo que yo me huyo por el otro lado. Exactamente. Ay, perdóname, Señor. Son tantas las veces que escucho a personas decir cosas como, Dios no quiere que sufras. Sí. Siempre tenemos que recordar que este mundo no es nuestro hogar. Vivimos en medio de una guerra espiritual. Muy grande. Así mismo. Y aunque podemos tener paz en medio del sufrimiento, no tendremos paz total hasta que lleguemos al cielo. Amén. Sufrimiento es lo que ocurre de este lado de la gloria. No nos sorprendamos, sino que lo esperamos para que cuando llega no nos sorprenda. Así es, Katy. Y la realidad es que definitivamente el sufrimiento es lo que Dios usa para domarnos. Es la escuela donde los cristianos aprendemos humildad, compasión, fortaleza, paciencia y gracia. Y eso lo hemos vivido definitivamente. Así es. A través del sufrimiento en mi vida personal es que yo he podido aprender todos estos frutos del Espíritu. Se han sido fortalecidos, sobre todo la paciencia.
Y eso es constante en mi vida, porque yo suelo ser muy impaciente. Estoy mejor que cuando unos años atrás. Cuando comenzamos. Que cuando comenzamos, pero eso es Pero faltamos. Es constante, o sea, es constante porque estamos debajo del sol, Carly, o sea, no estamos en gloria todavía. Entonces, hermanas, cuando el sufrimiento tenemos que aprender a sufrir bien. Así es. Sabiendo que Dios es soberano y que Él permite todo con un propósito bueno, y tengo que hablarle a mi alma constantemente. En 2 de Corintios 11, versículos 23 y 28, se puede leer todo lo que Pablo mismo dijo que sufrió en su ministerio. Sería muy bueno que ustedes puedan leerlo cuando tengan el tiempo, porque la mayoría de nosotras ni nos acercamos a lo que Pablo sufrió, hermanas. Sufrimiento cambia a cada una de nosotras y es parte del plan divino para formarnos y convertirnos en sus instrumentos de gracia para un mundo cruel y abatido. Y eso es un honor y un privilegio, poder ser instrumentos de gracia. O sea, esto es precisamente lo que ocurrió con Pablo, y cada prueba atroz lo ponía de rodillas, convirtiéndolo en un hombre más dócil y lleno de gracia, consagrado en humildad para seguir la dirección de su Salvador. Y eso es maravilloso. Pero Amén. Antes de seguir con Pablo, yo quiero que leamos Hechos, Katy, capítulo 9, versículo 17, que dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow, primero desde el punto de vista de Ananías, Saulo es ciego. Entonces Ananías coloca sus manos sobre él y le llama hermano Saulo. Lo llama hermano. Cuánta fe, cuánta misericordia hacia un terrorista religioso. Yo sé, Katy, que en mi poder yo no pudiera haber hecho eso. No, definitivamente. Imposible. Él no tenía evidencia todavía. No tenía evidencia. Solamente hermano oyó Dios. Saulo por fe, o sea, Amén. Obediencia al Señor. Amén, amén. Y ahora mirando el mismo evento desde el punto de vista de Saulo, Ajá. no quiero que perdamos de vista la misericordia del Señor, porque la primera expresión que Pablo oye de un cristiano es hermano. Hermoso. Dios es increíblemente misericordioso y amoroso. Ay, la Y el gloria. toque humano de aceptación de uno de sus enemigos cuando él está en una situación vulnerable, confundido, humillado. Dios es grande. Amén, Katy. Siempre debemos buscar estos detalles del Señor, no solamente cuando leemos la Biblia, sino en nuestras vidas también. Y el versículo 18 nos dice que al instante recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Al instante. En un cerrar y abrir del ojo, Pablo es otra persona. En un abrir y cerrar de ojos. Exactamente, y nueva criatura es. Y no quiero pasamos por arriba, que el versículo 11 nos dice que cuando Ananías llegaba, Saulo estaba orando. Increíble. Él seguramente aún no entendía todo lo que había ocurrido, sin embargo, él sí sabía a dónde ir, Amén. donde el único que realmente entendía lo que estaba pasando. Donde debemos ir nosotras. Exactamente. Trono de la gracia. Esto demuestra la sinceridad de Pablo, aun cuando perseguía a los cristianos. El problema era que no tenía toda la información y entonces sus conclusiones eran erradas, Así es. a pesar de su sinceridad. Y aunque Pablo ya era una nueva criatura en Cristo, vemos que su celo era el mismo, solamente que él cambió de dirección. Así es. En vez que contra cristianos y Dios ahora. lo sabía, por eso él lo escogió, porque él iba a cambiar toda esa pasión, ese celo, todas esas características, o sea, él la iba a llevar a favor del Señor. Amén, Qué amén. hermoso. Él no cambia su personalidad. No. Él lo moldea. Exactamente, la Para la moldea para la gloria de Dios. Amén, amén. Él pasó varios días con los discípulos en Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús
en las sinagogas. Así es. Imagínense, él estaba matando a los cristianos, él está al lado de los judíos, ahora entra en la sinagoga para predicar a Jesús con todos los judíos que eran sus amigos, sus mirándolo. Exactamente, como que, ¿y qué es esto? Exactamente. Increíble. Se nota que dice enseguida el mismo celo que tuvo para perseguir a los cristianos, ahora lo tiene para convertirlos. Sí, Katy, tú sabes que eso me trae a la mente la cantidad de personas, familia, amigos, que tenemos que no están en Cristo, ¿verdad? Así y que uno dice, pero ¿cómo Dios se va a fijar en esa persona? O sea, delincuentes, o sea, con muchísimas cosas que no honran a Dios. Pero si está en el plan de Dios, nosotros Amén. Tenemos que orar. Amén. Porque Dios lo puede transformar. A cualquiera. A cualquiera. No hay nada imposible Así mismo. Para Dios. Y eso tenemos que recordarlo constantemente. Y yo me imagino, Katy, cuando tú mencionabas eso de Pablo, que las personas a su alrededor se quedaron boquiabiertas. O sea, es posible que algunas de ellas habían perdido familiares o amigos y ahora está predicando el evangelio. Como que ni lo creen, o sea, es un gancho. Este hombre es un asesino, un homicida. Yo especulo que había muchos escépticos también. Hace menos de una semana, él fue a Damasco para arrestar a los cristianos y ahora está evangelizando. Y el versículo 22 nos dice lo que sus patriotas pensaron, porque ellos tampoco podían creer en una transformación tan radical y tan rápido. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Wow. Yo me imagino que en principio pensaron que Pablo era tan inteligente en usar esta técnica para colocar una trampa para los cristianos, porque lo que estaban viendo era realmente imposible. Claro, si Dios no estaba en la ecuación, pero Dios estaba en la ecuación. Y ahora no solamente estaba él era autor autor de todo eso. Y ahora quiero ver cómo el Señor, todo lo que somos o lo que hemos vivido para traerle la gloria. Amén. Sabemos que Pablo estudió bajo Gamaliel. Fue enseñado no solamente sobre las Escrituras, sino en cómo defenderlas como un abogado. Así es. Entonces él comenzó a hacer las conexiones entre las profecías del Antiguo Testamento y el Mesías Jesús. Y en este versículo 22 que habíamos leído dice, demostrando que este Jesús es el Cristo. La palabra en griego para demostrar significa enlazar con varios hilos diferentes. Aunque nunca cumplió su sueño de ser un fariseo, sus estudios no solamente no fueron en vano, sino que ahora tenían aún más significado, porque podía ver el cuadro completo. Así mismo, que no podía ver antes que el Señor quitó las escamas. Exactamente. Él era ensegado por Satanás. Amén. Aún amén. En un templo, aún uno de los líderes. Hasta que Dios quiso, Katy. Porque el poder de Satanás es hasta que Dios dice, se acabó. Y ya, eso es lo más lejos que puede ir. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. Amén. Y tampoco quiero pasar por alto que aunque Pablo era judío, también vivía con los gentiles y conocía las reglas, la cultura, cómo pensaba la gente. Y era un ciudadano romano, que era algo que él necesitaba para cumplir su llamado. Amén. Para llevar mi nombre en prensa de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Amén. Él tenía los dos. Así es. Dios es increíble. Y Amén. no es diferente con nosotras. Dios tenía un plan para cada una de nosotras. Y evaluando tu vida primero con una vista panorámica y luego en los detalles te puede ayudar a definir bien lo que el Señor quiere de ti. Amén. Y recordemos que las sorpresas de la vida no son interrupciones, sino son precisamente donde Dios está obrando. Amén. Todas las sorpresas combinadas con las promesas de Dios deben estimularnos a poner nuestra fe en acción. Así es. Yo puedo asegurarle a cada una de las que están escuchando este programa que siempre hay sorpresas cuando caminamos con Dios. Definitivamente.
sus caminos no son No nuestros. son los nuestros. Yo no crecí en una familia cristiana. De hecho, ni conocía personas cristianas en mi juventud. Wow. Y como muchos de ustedes saben, yo era una feminista. Planeaba quedarme soltera como una profesional. Y claro, está exitosa. Y Dios cambió todo. Amén. Así. No fue un cerrar y abrir de ojos, pero más o menos así. Más o menos. Nunca era un cerrar y abrir del ojo, pero mi crecimiento no fue como Pablo. No. Mucho más tiempo a luchar. Sufriendo, luchar. porque es así. Nunca me pasó por la mente que no viviría en Estados Unidos, que estaría casado con un pastor. Recuerda cuando yo me casé, era un médico. Era un médico, ni pensar que iba a ser un pastor. Que tendré un programa de radio en español. Oh my goodness. Escribiría libros en español. Enseñaría también en español, etcétera, etcétera, etcétera. Dios cambió todos mis planes. Sin embargo, lo que me regaló es mucho mejor de los planes que yo tuve para mí misma. Amén. Aleluya. Así es. Gran testimonio ese. Y conociendo a Dios, aún habrá más sorpresas para cada una de nosotros. Así mismo. Él no termina hasta que lleguemos a gloria. Así que pónganse los cinturones, como digo yo. Como sus caminos no son los nuestros, siempre, hermanas, tendremos que mantenernos abiertas a cuando el Señor nos dice doblar aquí o doblar allá. Esto requerirá fe y confianza completa en Él, pero no es una fe irracional, porque Él nos ha enseñado que Él sabe mejor que nosotras. Amén. Y tenemos que confiar en eso. Mi consejo es que cuando Dios te pida hacer un cambio, coopera firmemente, confiando en Él, no importa los riesgos, porque Él es definitivamente 100% confiable. Y al estudiar las palabras y años caminando con Él, yo les puedo asegurar que aunque no conozcan los detalles antes de obedecer, cuando comienzas a caminar, Dios es fiel y te revelará más en los próximos pasos. Poco a poco Dios pone las pinceladas finales en su grandiosa pintura, y cuando vemos como una pincelada se conecta a la otra, comenzamos a ver sus caminos, y eso es una bendición. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Cada sorpresa es otro paso de fe, Katy. Pero yo quiero asegurarles que no solamente Dios es fiel, sino que su gracia es infinita, porque mientras obedecemos, Él se hace más real. Amén. En nuestras vidas. Yo quiero leerle Juan capítulo 14, versículo 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. A mí me encanta ese versículo. O sea, pero es así, es increíble, Katy, que nosotros tenemos que recordarnos la palabra de Dios diariamente. Así porque que diariamente vamos a tener circunstancias, situaciones que no entendemos. Exactamente. Pero si confiamos, ¿sabe algo? Yo puedo decir que yo he experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque yo sé en manos de quién estoy. Amén. Del Amén. Todopoderoso, el Soberano, el Creador, y conozco todos sus atributos. Amén. ¿Cómo puedo dudar de Dios? Sí. Yo puedo dudar del hombre, pero jamás debemos dudar de Dios. Amén. Y estas manifestaciones son tan increíbles que cada próximo paso, aunque más difícil, es más fácil de hacer. Amén. Porque esta cercanía con Dios es adictiva. Uno quiere más y más cuando la experimenta. Y esto produce el crecimiento.
cuando uno se entera del camino del Señor, nuestra cosmovisión cambia. Aún más porque Dios revela lo que Él está haciendo en su poder sobrenatural. Lo puse en inglés. Supernatural. Se hace más evidente en nuestras vidas. Moisés no vio el mar dividirse hasta que extendió su mano sobre el mismo. Exacto. Con ese ejército atrás. Con un ejército atrás. O sea, vamos a ponerlo en los zapatos de Moisés. Así mismo. O sea. Y Ananías. Y Ananías. Él no vio las escamas caer de los ojos de Pablo hasta que fue y puso sus manos sobre él. Obedeció por fe. Yo me pregunto, ¿qué nos está pidiendo el Señor a nosotras hoy? ¿Estamos oyendo su voz? Amén. ¿Estamos dando el próximo paso? Quiero advertirles que vivimos en una época donde la cosmovisión es mantener todo en una manera superficial. Así es. Sabemos poco de muchas cosas. Y esto es trágico en la vida espiritual. La guerra espiritual es feroz. Y a menos que conozcamos bien a nuestro Dios y su poder, nunca tendremos la vida de victoria que Él quiere regalarnos. Definitivamente. Es la verdad, tenemos que conocerlo profundamente y anhelemos beber este agua que calma nuestra sed. Sin embargo, nuestra vida frenética impide que tomamos el agua. Así El es. agua está allá, esperándonos, y no lo tomamos. No la tomamos, no nos da el tiempo. Así mismo, anhelamos y hasta elogiamos a aquellos que lo tienen, pero no obedecemos, pasando el tiempo necesario en la palabra y caminando hacia donde Dios dice. Así es, Katy. Y la única forma de cultivar una vida espiritual profunda, escuchen esto, es pasando tiempo solas en la quietud con el Señor. Necesitamos apartar el tiempo. O sea, vivimos una vida muy agitada, frenética. Todo lo queremos rápido y entonces seguimos más rápido como arriba de una caminadora, de esa de caminar. No puedo poner la Biblia en una microondas. No, exacto, no, definitivamente. Y todas estamos ocupadas. Sí. Y yo lo entiendo. Pero necesitamos ser capaces de diferenciar entre lo importante y lo urgente, lo bueno y lo mejor, la vida mundana y la espiritual. Y hermana, se lo puedo decir, no hay comparación. Así es. Es muy atractiva la vida mundana, pero lo que la vida espiritual da, no lo da nada. No, Katy. no se compara. Nada, no se compara. Pero tú sabes una cosa, hasta que tú lo experimentes, esa manifestación que Juan decía en 14:21, es como, sí, yo me imagino. Sí, como que está en el aire. Así. Exactamente, tiene que experimentarlo, porque es adictivo, sí. Es adictivo así. cuando tú lo experimentas, tú lo quieres más. Sí, tú quieres quedarte ahí. Así cuando mismo. tú experimentas esto, tú no quieres salir de ahí. Así mismo. Porque es sobrenatural. Dios es nuestro creador, Katy. Así es. Y Él nos conoce. Cada una de nosotras, hermanas, necesitamos presupuestar el tiempo. Es un tiempo reservado, un tiempo donde solamente una emergencia verdadera interferirá con tu cita con el Señor. Si no lo presupuestamos, el tiempo se nos va y siempre hay algo inferior que tomará tu atención. Siempre va a haber algo. Sí. De la misma manera que presupuestamos ese tiempo para comer, para bañarnos, para trabajar, para hacer ejercicio, para dormir, y yo añado para ver televisión, este tiempo con Dios debe ser aún más importante. Puede ser que esto requiera hacer cambios, hasta sacrificar cosas. Sin embargo, verán que vale la pena. Necesitamos tiempo para estudiar, para meditar, orar y luego pensar en qué forma podemos aplicar
lo que estamos aprendiendo y el Señor te lo va a mostrar. Así es. Y yo eso lo he visto mucho en mujeres que han estado conmigo en consejería, que cuando empiezan a practicar sus disciplinas espirituales, me dicen, wow, pero yo lo estoy viendo todo tan claro, mis circunstancias, cuando antes no lo veían y estaban confundidas. Y eso produce ansiedad. Produce mucha ansiedad. Frustraciones. Exactamente, muy confundidas y de repente el Señor le muestra el cuadro. Es sobrenatural, pero es maravilloso. Eso es cuando Él se manifiesta. Exactamente, y esto es justamente lo que Pablo hizo. Así es. Él tenía muchas cosas que desaprender para reaprender la verdad de las Escrituras. Aunque él había estudiado las Escrituras. Exactamente, la había estudiado, tenía la teoría, Katy, pero no tenía un PhD en las Escrituras. En las Escrituras, en la teoría. Sin el Espíritu Santo. Exactamente. En Hechos 9 leemos que los judíos trataron de matar a Pablo y los discípulos lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. En Gálatas 1 vemos que Pablo menciona que no había recibido las instrucciones de hombres, sino que fue a Arabia por 3 años, donde recibió la instrucción directamente de Cristo mismo. Wow. Qué bendición. Así mismo. En el anonimato, quietud y soledad, él aprendió de Dios. Amén. Igual que Moisés. El rumbo de su vida cambió radicalmente y la relación cercana con Dios cambió su corazón aún más radicalmente. Amén. Pablo, con toda su educación, con la aceptación y fama que tuvo con los líderes religiosos, llegó a decir en Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aleluya, que todas podamos decir eso. Amén. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Este es el mismo hombre que dijo de sí mismo en los 2 versículos previos, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Amén. Él había logrado todo lo que el mundo tuvo para ofrecer, pero no se comparaba con conocer a Cristo. Sin tiempo a solas con Dios, nunca hubiese llegado a esta conclusión. Eso es así, Katy. Y poco a poco, Cristo le quitó su orgullo, le quitó su egoísmo, su impetuosidad y su ira, y lo reemplazó con Él mismo, hasta que su razón de vivir fue Cristo. Fue el mismo Pablo que llegó a decir en Filipenses 1, versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había perdido su confianza en sí mismo porque se dio cuenta del peligro en aprender a actuar sobre las Escrituras sin tener la morada del Espíritu Santo. La espera de Dios no es tiempo perdido, señores, sino es tiempo invertido. Sin invertir en el corazón y mente, tendría una vida vacía que quitaría su vitalidad espiritual. Damas, como siempre, Katy. Te toca a ti hoy. Ay, me toca a mí. Tengo la obligación de notificarle que el tiempo se nos ha agotado. Dios es tan grande y bueno que pudiéramos seguir hablando todo el día sobre lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotras. Así es. Cuando uno comienza a hablar no quiere terminar. Escuchemos Mujeres su del voz. fin. Sí. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde seguiremos con la serie de Pablo. No sé si han notado que hay mucho más escrito en la Biblia de lo que pensamos cuando comenzamos a estudiar, y no solamente
leer su palabra. Amén. Tiene que indagar porque, a ver, Sí. ponse en los zapatos de esas personas. Exactamente. Para que uno pueda entender lo que ellos sentían en el momento, Sí, lo que estaban definitivamente. realmente pasando. Y enriquece. No, y la diferencia de Pablo, que cuando no tenía el Espíritu Santo, que conocía las Escrituras, cómo actuaba, y después que tiene el Espíritu Santo. Mire, él conocía las escrituras mejor que nosotras. Mucho mejor que nosotras. Él Casi. estudió bajo de Gamaliel, De como yo creo que dimos Gamaliel, la sí, semana pasada, que exactamente. era el Harvard de Exacto, los más, profesores. el instituto teológico más grande. Y mira lo que él Y lo llegó a aplicaba hacer. incorrectamente. Cuando Así tiene el es. Espíritu Santo, él entendió la gracia Amén. de Dios. Amén. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a mujerparalagloriadeDios@gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. Amén. Queridas hermanas, queremos recordarles que necesitamos de sus oraciones, por favor. Como hablamos hoy, Sí. la guerra espiritual es feroz. Es feroz. Y nosotros somos débiles. Amén. Para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Amén. No es un dicho. Realmente es algo que nosotros necesitamos. Antes que yo salí para ver en ese programa, Miguel ora por mí. Antes que comenzamos, nosotros oramos. Durante el programa, en nuestro corazón estamos Amén, orando. No podemos amén. orar hablando, pero el corazón es, Señor, por favor, Exactamente. llega a los corazones y las mentes de tu gente. Amén. Amén. Porque estamos en una guerra feroz. Ay, sí, No hay Señor, otra forma de salva, explicarlo. Señor. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos todos la protección de nuestro Señor. Así es, Katy. Y como ya saben, que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a @MPLGDD, que son las siglas en mayúscula de Mujer para la Gloria de Dios, y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.